1 y 28. En el nombre de Jesús. Primera de Corintios 1 y 28. Dice la palabra de Dios: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gracias, Cristo. Así pueden tomar su lugar y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Damos gracias, Jesús, por este privilegio de estar en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas, Señor, Dios mío. No somos nada sin ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Hemos leído 1 de Corintios 1 y 28, que dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí miramos, he titulado el mensaje: lo que no es, para lo que es. Y este es un principio de la palabra de Dios que lo miramos continuamente, acerca de lo que es, lo que ya está establecido y ya tiene un lugar, es conocido. Eso es lo que miramos que Dios tiene que anivelar o balancearlo. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios: cómo es que Dios balancea todo lo que existe en el mundo, cómo es que Dios lo balancea. Y la palabra de Dios nos da ejemplo de ello, muchos ejemplos. Primeramente vamos a ver unas escrituras que habla acerca de ello, y es muy importante reconocer lo que Dios requiere de nosotros en ello. Y la Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo número 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces este principio bíblico es muy importante, así es como se mantiene una comunidad próspera, porque mientras los jóvenes se sujetan a la enseñanza, a la sabiduría de los ancianos, mientras uno, siendo joven, se somete a esa sabiduría, a esa enseñanza de los ancianos que ya vivieron, que ya tienen experiencia, mientras los jóvenes los sometemos a ello, entonces ahí es cuando se demuestra que estamos revestidos de humildad. Uno puede a veces pensar que tenga humildad, pero realmente la palabra de Dios nos explica cómo es que uno puede demostrar que está revestido de la humildad. Y una manera como es que uno lo demuestra que está en humildad, que está revestido de humildad, es cuando se sujeta al anciano, al que ya ha vivido, al que ya tiene experiencia, porque uno en su juventud no tiene, pero cierta experiencia, muy poca, a veces ninguna experiencia. Entonces es por eso que uno se somete a ello, a esa sabiduría. Y no solamente está diciendo anciano porque sí, sino que se está refiriendo a lo que tiene que ver con un anciano, a lo que lleva el anciano, esa sabiduría que viene de Dios. Todo ello lo que está en el anciano, la persona del anciano. Y dice: Dios resiste a los soberbios. En otras palabras, Dios no quiere nada que ver
no tiene nada que ver con el soberbio, con el altivo, con el que se cree más de lo que realmente es, pero da gracia a los humildes, a los que se someten, a los que pueden someterse en servicio a los demás, en servicio al anciano, a la enseñanza, a la sabiduría del anciano. Y miramos aquí, más allá en el versículo número 6, que la Biblia nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No solamente dice que nos humillemos, pero dice que nos tenemos que humillar bajo la mano de Dios. Ahí es donde los humillamos, no en cualquier otro lugar, no bajo la mano de un hombre, sino que dice bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces la Biblia nos está diciendo que va a venir el tiempo que Él lo exalta a uno, que Él comienza a levantarlo a uno, pero es Dios quien se encarga de ello. Porque cuando nosotros queremos intentar exaltarnos nosotros mismos sin que Dios lo haga, es cuando viene el problema. Es cuando nosotros, fuera del tiempo, nos exaltamos nosotros mismos. No fue Dios y no fue en el tiempo de Dios. Entonces, por eso es que cuando uno mismo se exalta a uno, si yo me exalto yo mismo, entonces Dios va a tener que intervenir en mi exaltación, en mi soberbia, y comenzar a bajarme un poco o mucho, porque a veces uno se enaltece demasiado, de poquito o de nada a demasiado de repente. Entonces, de eso demasiado que uno se comienza a exaltar, a enaltecer, de ahí es donde Dios comienza con esa misma poderosa mano que ahí miramos, comienza a bajar a uno, a bajarme a mí. Si yo me exalto, a cualquiera que sea, Dios comienza a bajarlo, y Él sabe exactamente cómo, y miramos en la Biblia cómo lo ha hecho, y vamos a ver unos ejemplos de ello. ¿Cómo es que Dios comienza a hacerlo en la vida de uno? Y miramos en 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 27. Dice: sino que el necio, de lo necio del mundo, escogió Dios, o lo que no es, como miramos hace poco, lo que no es, lo necio del mundo, escogió Dios, para avergonzar a los sabios, o los soberbios se puede decir, a los que ya se exaltaron ellos mismos. Y lo débil del mundo, otra vez lo que no es. Ahí se puede ver cuando uno no es, uno está en un estado de debilidad muchas de las veces. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo que ya tiene fuerza, lo que ya está establecido, lo que es, como miramos hace poco, lo que está en poder, en fuerza, en dominio. Dios comienza a levantar de la nada a algo o a alguien, más bien, que no tiene un nombre de fama, que no tiene fuerza en sí mismo y es considerado como débil. Y ese es el que Dios comienza a usar para avergonzar, dice la Biblia, al sabio, para que el sabio comience ahora a bajarse un poco, porque uno comienza a exaltarse, y ahí es cuando Dios tiene que intervenir y balancear la situación de nuevo, porque Dios es el que se encarga, Él es el que hace el movimiento de todo ello. Nosotros a veces pensamos que tenemos algún control en ello, pero no. Lo único que controlamos es cuando nosotros mismos los exaltamos. Por eso es que Dios nos dice en la Biblia, la palabra de Dios, que dice que uno tiene que someterse, uno tiene que humillarse a sí mismo. No dice, espera a que yo te humille. Si es que Dios va a venir al momento a humillarnos, si es que ya estamos demasiado soberbios, pero Dios
está esperando que nosotros mismos nos humillemos nosotros mismos. Él nos deja a nosotros que hagamos ello primero antes de que Él tenga que intervenir en la situación, porque cuando Él interviene, cuando Él comienza a hacer algo en nuestra vida, es demasiado difícil para nosotros y nunca es algo agradable, nunca es algo que nosotros deseamos en nuestra vida. Y miramos aquí un gran ejemplo que miramos en la palabra de Dios. En 1 Samuel 15, aquí miramos a un hombre y que Dios ve exaltado, porque al principio miramos aquí en la palabra de Dios que al principio este hombre, Saúl, dice la Biblia que eras pequeño en tus propios ojos. Por eso es que Dios lo escogió, lo ungió y lo puso como rey, la Biblia nos dice. Porque al principio Samuel le está diciendo a Saúl, aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, ahí es cuando vino Samuel a él. Él era pequeño en sus propios ojos. Y la Biblia nos dice que él era un hombre alto, de gran estatura, pero aún siendo alto, él se miraba a sí mismo pequeño. Entonces él no se dejó llevar por su manera de verse por fuera, por su existencia física. No se dejó llevar por ello, y eso es lo que uno puede hacer. Se puede dejar llevar por estatura alta, por inteligencia, por fuerza o cualquiera una de estas cosas. Pero Saúl en este entonces no se dejaba llevar por ello. Por eso es que Samuel le dice, tú eras pequeño en tus propios ojos, en tu persona, tú te humillabas, tú eras humilde y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le está preguntando Samuel a Saúl. Tú tenías todo, Dios te lo había dado todo. Y aquí es el punto que ya Dios se había arrepentido, dice la Biblia, no como nosotros que nos arrepentimos de nuestros pecados, porque Dios no peca, sino que Dios ya había cambiado de mentalidad de tener Saúl como rey. Ya cambió su mente y ya estaba, ya no había ninguna manera como Dios iba a cambiar de decisión. En su propia mente él ya había determinado, ya no va a ser rey más. Entonces por eso es que Samuel está enfrentando a Saúl y le está diciendo, tú lo tenías todo, porque te mirabas en tus propios ojos pequeño. Por eso es que Dios te lo dio todo. No te lo dio todo porque eras un gran hombre, porque eras alto, porque eras de buen parecer. No por eso te dio Dios lo que te dio, sino porque eras humilde. Pero ya perdiste la humildad, le decía Samuel. Samuel estaba explicando, esa humildad que tenías al principio, ya no la tienes más. Porque ahora cuando Dios te da instrucciones de hacer algo, no la haces como Dios te dice, sino más bien lo haces a tu propia manera, como tú pienses. Porque ahora Saúl ya no más estaba sirviéndole a Dios, sino más bien con las instrucciones que Dios le daba a él por medio de Samuel. Él cambiaba las instrucciones de Dios para él mismo mirarse bien en frente de la gente, porque a él ahora quería enaltecerse o exaltarse frente de los demás, porque él le decía a Samuel, no le quité la vida a todos, porque la gente quería quedarse con ello, con ciertas cosas, con cierto ganado, con el rey, porque él dejó al rey de esta ciudad, la cual Dios le había mandado que él hasta mate el rey y todos los que vivían en esa ciudad. Pero Saúl no lo hizo. Él más bien para traerle placer o gozo a la gente, él
decidió en escuchar la voz de ellos para y conservar ciertas cosas para enriquecerse o enriquecer a los demás. Entonces ahora él quería él mismo exaltarse, él mismo enaltecerse, según le estaba sirviendo a Dios, pero no, realmente no, porque lo estaba haciendo como él pensaba, como él quería agradarle a la gente en vez de a Dios. Entonces Dios ya sabía esto. Aunque uno mismo nosotros no podemos ver en la profundidad de la persona, pero Dios puede ver todo. Él ve nuestras acciones, lo que hacemos, cómo lo hacemos, con cuál intención, y Él puede leer nuestras obras, lo que hacemos, todo ello, y Él puede ver a lo más profundo. Entonces por eso es que Samuel ya no tenía más que decirle que ya te cortó Dios. Y Dios ya escogió a otro rey, a alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y al irse, al tratar de huirse de Saúl, la Biblia nos dice que Saúl comenzó a preocuparse y le cortó un pedazo de su ropa cuando él iba huyendo, cuando él iba para afuera. Y la Biblia nos dice que Samuel aún oraba por Saúl, lloraba por Saúl, porque él no quería ver a ese rey perder su reinado, su lugar. Y entonces él se había encariñado mucho con Saúl, pero Dios le dijo, no, ya no llores más por él, ya escogí a otro, porque él ya se enalteció y no hay manera como él se va a bajar sí mismo. Él no se quería bajar sí mismo, porque aún miramos después de que Samuel le había dado esas noticias, aún todavía se mostraba la soberbia de Saúl, porque Saúl comienza a decirle a Samuel, ¿por qué no vamos a sacrificar a un holocausto a Dios? Con todo esto que tenemos de aquí, de esta ciudad, lo que salvé, lo que conservé, porque lo que Dios le había dicho, que él tenía que quitarle la vida a todo el ganado, todos los animales, pero él quería, o él pensaba en su propia mente, que él iba a usar el ganado, los animales de ahí, de esa ciudad, la cual Dios le había dicho que él destruya, para sacrificar. Según él pensaba que así podía arreglar la situación y cambiarle la mente de Samuel, cambiarle la mente a Dios, pero no, él no pudo ya hacer nada. Y Dios no quería ese sacrificio. Dios no deseaba el sacrificio contaminado con pecado, un sacrificio contaminado con idolatría. Él quería deshacerse de esa idolatría, pero miramos aquí un hombre en su desesperación que aún estaba intentando a mantener su lugar para seguir siendo el hombre grande delante de los demás. Pero al principio no era así. Al principio era pequeño en sus propios ojos, era humilde, y por eso es que Dios tuvo que intervenir y bajarlo, porque él ya se había enaltecido sí mismo. Y la Biblia nos dice en primera de Proverbios 11 y versículo número 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con la humildad está la sabiduría. Ahí es donde Dios es quien provee la sabiduría, porque uno en sí mismo puede encontrar cierta sabiduría, pero si no es de Dios, no tiene honra, es deshonra la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre no llega a ningún lugar, tiene faltas por todos los lados, pero la sabiduría de Dios está bien fundada y nada la mueve la sabiduría de Dios. Ninguna cosa, ninguna moda que viene a estos tiempos, la moda que va a venir,
en el futuro, nada de eso va a mover la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios sigue siendo Dios. No importa lo que nosotros hacemos, no importa cualquier falta que tengamos en nuestra humanidad, lo que esté pasando en el mundo, aunque todos puedan rechazar a Dios, deshonrar a Dios y rebelarse en contra de Él, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo santo y su sabiduría sigue siendo la misma verdad. Pero la Biblia nos dice que cuando viene esa soberbia es cuando viene la deshonra, y vino esa deshonra a Saúl y la Biblia nos advierte de ello. Pero miramos también aquí en Lucas 5 del versículo 7 a 8. Aquí miramos a Pedro. Aquí en la palabra de Dios miramos cómo es que uno puede humillarse a sí mismo o traerse a la humildad a sí mismo, algo que ayuda a nuestra vida para poder humillarnos, porque sin esto a veces uno se le hace difícil humillarse a sí mismo, porque se pierde en todo lo que está sucediendo, que lo está exaltando a uno mismo. Se puede perder fácilmente cuando uno tiene todo, tiene hermosura, tiene dinero, tiene todo lo que se le plazca. Pero aquí miramos en Lucas, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, la Biblia dice, ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí miramos un hombre que se humilló y se cayó a sus rodillas en el sentir el peso de la situación, de cuán poderoso era Jesús o es Jesús. Porque aquí ellos estaban intentando a pescar por mucho tiempo y no hallaban a nada, no tenían ningún pez. Pero de repente Jesús se subió a la barca, y cuando Jesús estaba en la barca, la Biblia nos dice que ahora, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, las dos barcas, de tal manera que se hundían. Así de tanto pez vino a esa barca. Cuando Jesús se subió y les dijo que se suban, porque ya se habían rendido. Les dijo que se suban a la barca porque iban a encontrar pez, iban a tener demasiados peces. Entonces Pedro, al mirar este milagro, que ellos no podían en tanto tiempo que tenían ahí en esa barca, no agarraban nada, pero de repente con Jesús estando ahí en la barca, se llenaron ambas barcas, dice la Biblia. Entonces, al mirar este milagro, al ver este milagro, la Biblia dice que Pedro cayó de rodillas. Así le impactó de tanto esto que él se cayó de rodillas, se humilló ante Jesús, diciendo: apártate de mí. No le dijo de una manera grosera o de una manera mal, sino que le estaba diciendo: no te me acerques, porque yo soy un pecador, tú eres santo, tú eres Dios, porque has hecho un milagro, y es evidente, lo miré con mis propios ojos, como un montón de peces se comenzaron a subir ahí, y un montón de peces que las dos barcas se llenaron, ambas barcas se llenaron. Entonces eso lo impactó tanto a Pedro que se cayó de rodillas y le dijo: Señor, yo solamente soy un pecador. Aquí no miramos a un hombre que está diciendo: yo soy un gran pescador, o yo soy gran hombre o gran persona,
porque a veces uno puede, su orgullo, su soberbia, no lo deja reconocer a alguna otra cosa que también es grande, que es bueno también, pero aquí él no pudo estar en contra de lo que Jesús había hecho. Él dijo, esto es muy evidente, y se cayó, dice la Biblia. Así de tan fuerte fue el impacto de ver este milagro, y nosotros al ver la grandeza de Dios, los milagros de Dios, la santidad de Dios, y vamos a ver a un hombre también que fue impactado por Dios en otra ocasión que miramos aquí en Salmos 8 y 3 hasta el versículo 2, el que tomó el lugar de Saúl, David. Aquí la Biblia nos dice en Salmos 8, 3 al 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces aquí David está contemplando la hermosura de Dios y dice, ¿qué soy yo? En otras palabras está diciendo David, yo no soy nadie. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la humanidad? Al compararse y al ver a los cielos, dice, y porque es una obra de tus dedos, con tus dedos formaste los cielos, la luna, las estrellas, y dice, tú la formaste, todo eso lo que está allá arriba, la atmósfera, las estrellas, todo lo que está allá arriba que yo puedo ver con mis ojos, que no puedo alcanzar, y es innumerable. Comienza a decir David, ¿qué soy yo al mirar todo esto? Yo soy insignificante, no tengo ninguna manera como compararme a la grandeza de lo que tú has creado a mi alrededor. No puedo decir que yo tengo alguna manera como levantarme y ser igual de grande como esas estrellas, como la luna. Y tú lo formaste, la tierra, todo lo que está a mi alrededor, dice David. Tú lo formaste, pero ¿qué soy yo? Comienza a preguntarse a sí mismo, ¿qué soy yo? Y el Hijo del Hombre para que tú lo visites, porque Él lo visitaba con su presencia por medio del profeta Samuel. Él lo ungió y ahora fue un rey David, pero David no tenía la forma de ver como Saúl. Saúl ya había engrandecido a sí mismo, pero aquí miramos a un hombre en Salmos 8 y 3, un hombre que estaba viendo arriba, que no se estaba viendo a sí mismo. Me imagino que él pudiera haber dicho igual como se dijo de Saúl, que se mira pequeño él mismo en sus propios ojos, porque solamente un hombre que se mira a sí mismo pequeño puede decir estas cosas. El hombre que no se cree pequeño, que no solamente se está viendo sí mismo como el más grande, como el más fuerte, no reconoce ello, no reconoce estas cosas. Y miramos también otro ejemplo en la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 6. Aquí miramos a un hombre que comienza a ver una visión tan grande. En el capítulo 6 y versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces él vio al Señor, a Dios, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines o ángeles, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro o su cara, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces
diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dijo Isaías, al ver todo esto, se imagina uno al ver todo esto, esta grandeza, esta divinidad de Dios, y dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces aquí miramos a un hombre que se humilló, un hombre que al ver la grandeza de Dios, al ver esta visión de cuán grande es Dios, que tiene estos ángeles a su alrededor, serafines, que se cubren su propio rostro, que se cubren sus pies por la santidad de Dios. No quieren abrir a su rostro, sus pies, ninguna de su persona delante de la santidad de Dios. Y están diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, todo lo que está en la tierra está llena de tu gloria. Lo están alabando, glorificando estos serafines, que son mucho más, de una clase mucho más grande que un hombre. Entonces aquí al ver esto, Isaías dice: estos serafines son mucho más perfectos que nosotros, la humanidad, y ellos tienen reverencia delante de Él. Cuanto más yo, y comienza a decir él: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Él reconoció y dice: mis labios son inmundos, maldades salen de mis labios, palabras malas y vanas salen de mis labios. Al ver la grandeza de Dios, él reconoció esto. Solamente de esa manera uno puede realmente reconocerlo y humillarse al ver la grandeza de Dios. Pero por eso es muy importante que uno ore, que uno busque a Dios, o que uno lea la palabra de Dios, porque aquí miramos la grandeza de Dios aquí en este libro. En la palabra de Dios miramos sus milagros, miramos cuán grande Él es, y cuando oramos miramos esos milagros suceder en nuestras vidas. De repente comienza a haber sanidades, comienza a haber puertas que se abren que antes no se abrían ni de ninguna manera, y de repente se abre la puerta cuando oramos y comenzamos a decir, y yo lo he experimentado, y comienzo a decir: qué grande eres tú, Dios. Yo de ninguna manera se me iba a abrir esta puerta, de ninguna manera se me iba a solucionar este problema, y lo he experimentado yo mismo en mi vida, y eso me causa a mí, como Pedro, caerme de rodillas y comenzar a darle gracias a Dios, porque en mi persona, en mi ser, no hay pero cierta capacidad limitada, cierta fuerza limitada. Y cuando uno piensa de esa manera, cuando miramos nuestra persona de esa manera y reconocemos que solamente Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, es cuando comenzamos a ver la mano de Dios, porque de esa manera nos humillamos, de esa manera nos comenzamos a ser nosotros mismos en nuestra mente pequeños y engrandecemos a Dios. No es que lo hacemos a Él más grande cuando decimos engrandecemos a Dios. Cuando uno dice engrandecemos a Dios o lo exaltamos, no lo podemos exaltar nosotros, no tenemos esa habilidad. Él ya es exaltado, sino que en nuestra propia mente lo hacemos más grande, porque en nuestra mente a veces lo podemos ver como menos de lo que Él realmente es, y a veces uno hasta se refiere a Dios como Diosito, y de esa manera cuando uno se refiere de Dios como Diosito, a veces uno lo está haciendo más pequeño de lo que Él realmente es.
Pero cuando reconocemos y decimos, mi Dios es grande, mi Dios es todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, ahí es cuando comenzamos a engrandecerlo en nuestra mente, porque Él ya es grande, y de esa manera reconocemos nuestro estado pequeño de nosotros mismos. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 10 y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es otra manera también como la Biblia nos muestra, y más bien Jesús nos mostró cómo uno es humilde, cómo uno se debe de humillar a sí mismo también, o demostrar esa humildad con los demás. La Biblia nos dice que el Hijo del Hombre, siendo Jesús, la Biblia dice que Jesús no vino para ser servido, no vino para que para que los demás vengan a servirle a Él, para que los demás vengan a ser siervos de Él, sino que para lo que vino Jesús es para Él servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está la humildad compuesta en lo que realmente es una vida de servicio. No solamente nos humillamos y nos miramos más como pequeños delante de un Dios grande, sino que con esa con esa mentalidad, también comenzamos a servir. Y la Biblia nos dice en Filipenses 2:7, sino que Jesús se despojó sí mismo, o se quitó él mismo, tomando forma de siervo, su divinidad, aún él siguió siendo Dios, pero también era hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, se humanó, se humilló, él siendo Dios, no tuvo que hacerlo, pero él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús pudiera haber exaltado, si él se hubiera podido exaltar él mismo, si él quería, y él hubiera sido justo si lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Y él humillarse, siendo Dios mismo, siendo el Todopoderoso, hecho en carne, se humilló. Y cuanto más nosotros, al ver el ejemplo de nuestro Dios Todopoderoso, humillarse y servir a los demás, en vez de esperar a que le sirvan a Él mismo. Él estaba para ofrecerse a sí mismo, y lo hizo. Y lo miramos aquí también en Filipenses 2 del capítulo, versículo 8. Dice, y estando él en la condición de hombre, se humilló, dice la Biblia, sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La humildad se requiere para uno realmente obedecer. De otra manera uno no va a obedecer, porque uno va a querer ser el que da órdenes. Pero cuando uno se humilla, uno sirve. Y dice, haciendo obediente hasta la muerte, hasta morir, y muerte de cruz, no una muerte cualquiera, sino que de cruz, de lo más que humillaba a uno en ese tiempo, lo más horrible en esos tiempos. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Ahí está, lo exaltó Dios al hombre, siendo Dios también siendo hombre, porque se humilló hasta la muerte, porque se humilló para obedecer. Ahora la Biblia dice, Dios también lo exaltó. Dios es el quien lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, sin ese nombre uno no puede ser salvo, sin el nombre de Jesús. Se requiere ese nombre que sea invocado cuando uno se bautiza. Se requiere ese nombre
que sea invocado para echar fuera demonios. Ese nombre tiene todo poder, pero se humilló primero para que ese nombre tenga ese poder en nuestras vidas, porque tuvo que Él glorificarse y morir y resucitar para que ahora ese nombre tiene todo derecho, toda autoridad en nuestras vidas. Antes de ello, ese nombre no tenía ningún efecto en la mente de la humanidad. Solamente se referían a Dios como Jehová de los ejércitos, o yo soy quien yo soy, o de otra manera se referían a Dios, pero no de Jesús. Y ahora cuando Él murió y resucitó, ahora ese nombre tiene todo poder, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, todos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces este nombre ahora tiene todo poder. Toda la honra es a este nombre, y toda rodilla se va a doblar. Va a venir el momento que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar. Pero nosotros estamos tomando la decisión. Yo decido en mí mismo a doblar mi rodilla a ese nombre ahora, humillarme bajo ese nombre a hoy en día. Nosotros decidimos a humillarnos, a doblar nuestras rodillas sin que seamos forzados, porque va a venir el momento cuando venga este día. No va a ser si quiere o si no quiere, sino que la Biblia nos dice que toda rodilla se va a doblar delante de ese nombre. Todos van a confesar, quieran o no quieran, van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, y ese nombre es sobre todo nombre. Pero nosotros, yo decido a doblar mi rodilla hoy en día. He tomado esa decisión. Nosotros hemos tomado esa decisión, los que estamos aquí, a doblar nuestra rodilla a hoy, antes de que seamos forzados. A hoy nosotros tomamos esa decisión. Y la Biblia nos dice que toda la gloria es para Él, para Jesús. Pero tuvo que humillarse y obedecer primero. Y eso es lo que nosotros tenemos que aún también vivir, con humildad, con servidumbre, sirviéndonos uno al otro, estar a la disposición de los demás, igual como Jesús, que estaba a la disposición de los demás. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, uno tiene que también primero servir a los demás, servirle al que tal vez en el mundo a veces ciertas personas se ven como que si son menos que los demás, y a veces tienen la mentalidad de ellos, así piensan a veces. Pero Jesús nos mira a todos igual. Dios nos creó a todos igual. Cada uno de nosotros somos amados por Dios, y eso es lo que realmente somos amados por Dios, aunque seamos pequeños, aunque no tengamos tanto poder como un serafín tenga, como un ángel tenga, pero tenemos a un Dios que nos ama. Somos un pueblo amado por Dios, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hay cosas que los ángeles quisieran poder tener que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hay ángeles que no han recibido misericordia. Los que se rebelaron en contra de Dios en el cielo, que fueron arrojados del cielo hacia abajo, y ahora están aquí tratando de decepcionar a los demás, tratando de llevarse a los que ellos puedan con ellos mismos, porque tienen un futuro en el lago del fuego. Pero nosotros tenemos misericordia porque no somos perfectos, porque no somos ángeles. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Él reconoce
que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Él reconoce que nosotros somos humanos, que tenemos faltas, que tenemos errores. Pero aquí miramos a un Dios que ha tenido misericordia de nosotros y que nos ama. En Mateo 23:11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla a sí mismo, este es el que va a ser enaltecido. Pero si nos enaltecemos nosotros mismos, Dios es el quien nos va a humillar en el tiempo. Y en el tiempo también Dios es el que nos va a enaltecer. Pero tenemos que humillarnos primero y servir a los demás. Antes de que Jesús se fuera a la cruz, Él mostró que iba a llevarse en sí mismo el pecado de los demás cuando le estaba lavando los pies a los discípulos. Porque Él se lo lavó los pies a todos los discípulos que estaban ahí con Él. Y estaba usando un trapo. Y ahí en ese trapo se estaba llevando la tierra de los pies, el lodo de los pies de los discípulos cuando le lavaba los pies. Esa suciedad toda se la estaba llevando Él en su toalla de Él. Igual como cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él se llevó toda nuestra suciedad. Pero Él lo mostró primero en sus acciones con los discípulos, con los que según eran sus estudiantes de Él. Pero Él fue el que se llevó la suciedad de ellos. Uno a veces quiere que los demás se lleven las cargas de uno, que uno más se encargue de mis problemas, que uno más venga y me sirva a mí, que otra persona más venga y siga mis órdenes. Pero en vez Jesús se humilló y Él fue el que se arrodilló delante de sus discípulos y le lavó los pies. Él fue el que estaba al servicio de los demás y hizo el último servicio que nosotros necesitábamos cuando se murió en la cruz del Calvario. Ahora ahí Él se llevó toda nuestra contaminación que teníamos, todo nuestro pecado, y toda la gloria es para Dios, porque Él fue y hizo esta obra, porque Él se humilló hasta la muerte. Para que si uno quiere ser enaltecido, tiene que humillarse. Si uno quiere ser mayor, tiene que hacerse el menor. Solamente así funciona esto. De otra manera no. Si nos enaltecimos, no vamos a tener un momento que Dios nos va a enaltecer, porque al tiempo de Dios Él nos va a enaltecer. Siempre tiene que ser el tiempo de Dios, y no lo hacemos para ser enaltecidos. No nos humillamos para llegar al fin de ser enaltecidos. Solamente es un principio, un valor que sucede, pero no por eso nos humillamos, no por eso nos somos humildes para ser enaltecidos. Solamente es algo que sucede. Nos humillamos porque Jesús nos dio este ejemplo, y porque Jesús se humilló primero. Ahora nosotros también vivimos una vida de humildad para engrandecer a nuestro Dios. Porque yo no quiero, o cada uno de nosotros no queremos que nosotros seamos los que los demás que están allá afuera se fijen en nosotros. Porque eso no es lo que estamos intentando hacer. Queremos que se fijen en Dios. Y solamente cuando nos hacemos pequeños y comenzamos a engrandecer a nuestro Dios, solamente de esa manera todos los demás también pueden comenzar a ver a nuestro Dios, que es tan grande y todopoderoso. Y con esto vamos a terminar con una oración en el nombre de Jesús.